Muy buenos días, el tema de hoy es derribando fortalezas. Vamos al libro de 2 Corintios 10, 3 al 4. Pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando fortalezas. Hemos venido hablando en diferentes temas en cuanto a derribando estructuras, derribando pensamientos, derribando sentimientos que ha venido el hombre albergando con el transcurrir del tiempo. Pero aquí en esta palabra encontramos derribando fortalezas, en el cual a veces esa fortaleza me es imposible perdonar, me es imposible avanzar, me es imposible entender. El que no entiende la palabra, es que yo no entiendo cómo el Señor nos responde. Y mire que cada vez que usted y yo hablamos, que no entendemos, confesamos palabras, que estamos atados por esas palabras, se convierten en una fortaleza. Pero ¿cómo vamos a derribar esa fortaleza? Primeramente, usted tiene que creerle a Dios. Segundo, tiene que creer a su palabra. Que la palabra de Dios dice la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Pero si usted y yo no le creemos a la palabra, puede ir al psiquiatra, puede ir al psicólogo, puede ir a cursos de meditación, puede ir a otros cursos. Tanta gente que se mete en cursos de yoga, en cursos del diablo, y creen que allá pueden ser libres de esos pensamientos, de frustración, de depresión, de angustia, de zozobra, de falta de inseguridad, de falta de seguridad, falta de fortaleza. Y es precisamente porque esas fortalezas han sido estructuras que el enemigo ha venido levantando en su vida, en su corazón. Pero también algunos es porque han sido criados con esas fortalezas. Usted es un bueno para nada, usted es un vago, usted nunca va a servir para nada, usted no sirve para trabajar, usted no sirve para avanzar, usted la plata se la tira, usted es un borracho, usted es un vago, un perro, un mujeriego, un bueno para nada. Y como que al transcurrir del tiempo se convierte en una fortaleza. Pero ¿cómo vamos a derribar esas fortalezas? Solo con la palabra. Mire lo que nos habla aquí el apóstol Pablo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Usted y yo estamos en la carne. ¿Qué quiere decir en la carne? Vivimos en este cuerpo, ¿cierto? Pero no quiere decir que le demos rienda suelta a ese cuerpo. ¿Qué quiere decir que rienda suelta? Lo usamos para el pecado, la fornicación, la masturbación, la pornografía, la inmoralidad sexual, el vicio, el alcoholismo, la soberbia, la arrogancia. No andamos en la carne, vivimos en la carne, pero no andamos conforme a la carne. Usted y yo estamos en esta carne, pero no quiere decir que alimentemos la carne como nos ofrece el mundo, porque hoy el mundo nos ofrece que satisfagamos nuestros deseos. Eso, viva la vida, eso, disfrute, emborrachémonos, embriaguémonos, consigamos, vamos al placer. Y la vida está en vivirla, pero también el infierno está a la puerta. Por eso es que usted y yo debemos tener en cuenta qué fortalezas nos hemos levantado. A veces pensamos que las fortalezas es la otra persona que me mira mal, me habla mal, es que como me trata, es que como lo que me dijo, y creemos que esa es una fortaleza. Pero es que yo cómo le voy a hablar si no se le puede ni decir nada. Le contestan a uno con 2 piedras en la mano, pero es que mire esa cara que hace. Pero ¿cómo estoy yo? Porque tenemos esa mala costumbre de mirar el problema en la otra persona sin darme cuenta que hay veces, la mayor veces, soy el conflicto, soy el problema. Porque la palabra de Dios es muy clara, lo dice, no mires la paja en el ojo ajeno, sino la viga que hay en tu ojo. Y hay veces como que la fortaleza es más grande la que está en mí que la que yo creo que está en la otra persona, porque me mira mal. Pero nunca analizamos, imitamos, ¿por qué le caigo mal a esa persona? ¿Qué es lo que no me gusta a esa persona? ¿Seré yo? ¿Será que lo que hace esa persona me molesta, me fastidia? ¿Es porque de pronto yo lo hago o actúo o hablo lo mismo? ¿Cómo estoy obrando yo? Por eso dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Toda fortaleza usted y yo la podemos derribar, pero en Dios. No es nuestra voluntad. ¿Cuántas veces ha intentado dejar el cigarrillo? ¿Cuántas veces ha intentado dejar de ser soberbio, de orgulloso, prepotente? Algunos dirán, pero yo lo he hecho, varias veces lo he podido hacer, pero es que vuelve otra vez y me gana el vicio, vuelve otra vez y me gana el cigarrillo, vuelve otra vez y me ganan los malos pensamientos, y vuelve y se me levanta ese carácter. Y como que esas fortalezas no han sido realmente derribadas. Como que es como cuando usted corta un árbol y usted dice, ya corté ese árbol, no va a volver a crecer. Mentira, porque usted no le cortó no lo tumbó de raíz. Entonces lo cortó en una parte, cortó el tronco, pero con una parte del tronco el árbol. Y cuando menos se da cuenta, empezó a echar raíz, empezó a echar ramas, ¿cierto? Y como que no fue cortado. Así hay cosas en las cuales usted y yo creemos que esa fortaleza fueron derribadas. Pero cuando empiezan a florecer, oiga, pero ¿cómo así? ¿Usted volvió a ser el mismo? ¿Porque volvió a hablar así? Oiga, usted ya no había cambiado, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué volvió a fumar? ¿Por qué volvió a ser grosero? ¿Qué está pasando? Ay, no, es que se me salió, se me chispoteó. Mentiras.
Todavía hay fortalezas que no han podido ser derribadas. Hoy el Señor nos quiere hablar a usted de mí, que debemos derribar esas fortalezas, ya que esas fortalezas se convierten como en un muro, como dice la palabra, un muro fortificado. Por ese muro fortificado en el cual ni siquiera el Espíritu Santo puede entrar, por el cual usted y yo creemos que a veces estamos bien, pero no estamos bien, estamos mal delante del Señor. Por eso lo primero que ustedes y yo debemos hacer es mirar cómo está. ¿Será que pudimos derribar esa vieja naturaleza o todavía esa vieja nos domina? Todavía esa vieja como que se levanta y como que se llena de orgullo y prepotencia y altivez, pero se supone que esa vieja ya había muerto. Mentiras, nunca la había sepultado, porque resulta que esa vieja volvió a levantarse. Por eso mire que el apóstol Pablo lo dice en Romanos 7:23. Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Usted es una persona que ya fue renovada por el Espíritu Santo, fue a un encuentro, se bautizó, usted como que vio ya que el Señor empezó a restaurar en todas las áreas de su vida, pero hay una parte en esa vieja que está todavía viva y esa fortaleza está ahí, no ha podido derribar esa fortaleza. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, los deseos, las pasiones, la ansiedad, la depresión, la angustia, la zozobra, la incertidumbre, la pesadez, el cansancio, el sueño, la somnolencia, la pereza, la depresión. ¿Cuál es esa fortaleza que usted dice que pronto está bien? Pero mentira, esa fortaleza no está derribada. Dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, ¿qué pasa? Lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros, lo lleva a hacer cosas que usted no quiere hacer, pero termina haciéndolas, ¿cierto? Termina haciéndolas, ¿por qué? Porque esa fortaleza realmente no ha sido derribada, y es esa guerra entre la mente pero también entre las acciones, los hechos, las decisiones que está en el hombre. Y muchas veces culpamos, es que eso fue el diablo el que me tentó, eso fue el diablo. Mentira, porque hay una parte la cual no ha sido derribada, y es que el enemigo no se puede enseñar de usted y de mí si realmente usted y yo lo confesamos delante del Señor. Pero por eso la palabra de Dios dice: di el débil fuerte soy, y esa se convierte en una fortaleza pero también en una debilidad, porque yo no la puedo manejar y se la entrego al Señor. Señor, te entrego esta debilidad porque a veces las pasiones me incitan, los deseos, los pensamientos. Yo quiero que tú eso lo conviertas en una fortaleza, pero en Cristo Jesús. No que para mí se convierta en una fortaleza, no, que sea una fortaleza en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor ya venció, que venció a través de la cruz de Calvario. Y si ya venció, usted y yo tenemos el poder para vencer cualquier obstáculo, cualquier barrera, cualquier fortaleza que el enemigo nos levanta. Por eso mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué dice que no ignoramos sus maquinaciones? Porque Él sabe dónde nos tenía usted y a mí atados. ¿Dónde nos tenía atados? En la pornografía, en la inmoralidad, la mentira, la infidelidad, la traición, el engaño, el vicio, el alcohol. ¿Cuál era el área donde el enemigo lo tenía atado? Pero usted dice que usted ya fue libre. Pero cuando se encuentra con sus amigos, se hará relucir el viejo, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Se hará relucir: oiga, yo ya había dejado el trago, porque estoy volviendo a tomar. Oiga, yo ya había dejado de ver pornografía, porque la volví a ver. Oiga, yo ya dejé de ser grosero, porque volvió la vulgaridad. Oiga, yo ya había dejado de ser soberbio, porque volví a hacerlo. No es que me junté, me encontré con esa persona y me acordé y volvimos a lo mismo. No, señor, o sea, realmente ese viejo nunca fue muerto, nunca fue sepultado. Entonces como que todavía se levanta esa vieja naturaleza, y es donde el Señor quiere derribar esas fortalezas que hay en su vida y en mi vida. Otro enemigo que se levanta son los valores que nos vende el mundo, el sistema. ¿Qué nos vende el sistema? En la cual usted y yo debemos participar en las obras infructuosas de la carne, donde nos tenía atados el enemigo. De pronto compañeros de su trabajo, de pronto en estas fechas que se encuentran con los familiares, amigos, para compartir, y terminamos compartiendo todo, ¿cierto? El trago, el vicio, la vulgaridad, la mentira, la falsedad, el engaño, la traición. Pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así que usted ya había sido reformado en el Espíritu de Dios? ¿Por qué todavía esa fortaleza está en usted? ¿Por qué? Porque realmente no nos hemos determinado a que usted y yo derribemos esas fortalezas. Esas fortalezas debemos derribarlas en todo momento, no darle cabida al enemigo, no darle cabida. Si usted y yo nos encontremos con amigos, familiares, podemos encontrarnos. Yo no digo que no, pero cuando usted vea que el enemigo se le quiere levantar, es donde usted tiene que salir corriendo a ese lugar, porque el enemigo lo único que viene es a derribarlo, a volverlo a traer al lugar donde Dios ya lo había sacado a usted. Por eso mire lo que dice en 1 Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
vida no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es lo que ofrece el mundo. Todo lo que ofrece el mundo es cuando usted y yo como que, venga, ¿por qué nos reunimos con esos viejos amigos? ¿Por qué nos reunimos? Yo no estoy diciendo que no lo haga, pero si usted no está fortalecido, si usted todavía tiene problemas con esas fortalezas que no han sido derribadas, lo mejor es que no lo haga. Si lo va a hacer, que sea un encuentro fortuito y chao, nos vimos porque no puedo estar más tiempo acá. Por eso le dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria y la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que nos lleve a derribar toda fortaleza que el enemigo nos tenía atados y subyugados, pero que como que aún se quiere levantar, y en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea destruida a través de la cruz del Calvario, y que el Señor nos dé la libertad a través de nuestro Señor Jesucristo.